El sol pegaba fuerte sobre el sendero polvoriento cuando la carreta se detuvo con un chirrido seco. Camila apretó su muñeca de trapo contra el pecho, sintiendo cómo su corazón latía tan rápido que parecía querer salirse. A sus 8 años, ya había aprendido que cuando los adultos hablaban en voz baja y la miraban de reojo, algo malo estaba por pasar. «Bájate», le ordenó Ramona sin voltear a verla, su voz áspera como el viento del desierto. La niña obedeció en silencio. Sus pies descalzos tocaron la tierra caliente y se estremeció. El vestido roto que llevaba puesto ya no la protegía del frío de las mañanas ni del calor de las tardes. Ramona, su madrastra, ni siquiera esperó a que se alejara de las ruedas antes de darle una palmada al burro para que siguiera caminando. «¡Espera!», gritó Camila corriendo detrás de la carreta. «¡No me dejes aquí!». Pero Ramona no volteó, ni una sola vez. Solo siguió adelante mientras el polvo se levantaba detrás de las ruedas, creando una nube que pronto se tragó la figura de la mujer que había sido lo único parecido a una madre que Camila había conocido. La niña se quedó parada en medio del sendero, abrazando su muñeca. El silencio del campo era tan grande que podía escuchar su propia respiración entrecortada. No había casas a la vista, solo cerros secos y algunos mezquites desperdigados aquí y allá. El camino se extendía en ambas direcciones, como una cicatriz en la tierra, sin promesas ni esperanzas. «¿Qué voy a hacer ahora?», le susurró a su muñeca, como si la vieja compañera de trapo pudiera darle una respuesta. Desde lo alto de una loma cercana, don Esteban Herrera había visto toda la escena. Montado en su caballo alazán, se había detenido para descansar un momento cuando notó la carreta que se acercaba por el sendero principal. No era raro ver viajeros por esos rumbos, pero algo en la manera en que la mujer manejaba la carreta le llamó la atención. Cuando vio que dejaban a la niña sola en el camino, sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Don Esteban era un hombre de 50 años, dueño del rancho más próspero de la región, pero nunca había sido padre. Su esposa había muerto años atrás sin darle hijos, y desde entonces había vivido solo con sus empleados y su dolor. «Esto no está bien», murmuró espoleando a su caballo para bajar la loma. Camila levantó la vista cuando escuchó el ruido de cascos acercándose. Un hombre mayor, vestido con ropa de trabajo pero de buena calidad, se bajó del caballo y caminó hacia ella con pasos lentos, como si no quisiera asustarla. «Hola, pequeña», le dijo con voz suave. «¿Cómo te llamas?» «Camila», respondió ella en un susurro, sin soltar su muñeca. «¿Y dónde está tu familia, Camila?». La niña señaló hacia donde había desaparecido la carreta. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Ya había aprendido que llorar no servía de nada. «Se fueron», dijo simplemente. Don Esteban sintió una punzada en el pecho. Durante años había manejado su rancho con mano firme, había tratado con comerciantes duros y había enfrentado sequías y tormentas. Pero ver a esa niña abandonada en el camino lo desarmeó por completo. «¿Tienes hambre?», le preguntó. Camila asintió con la cabeza. No había comido nada desde la noche anterior, y antes de eso tampoco había comido mucho. Ramona siempre decía que la comida costaba dinero, y que ella no producía nada para merecerla. «Ven conmigo», le dijo don Esteban, extendiendo su mano. «Te voy a llevar a un lugar donde puedas comer algo caliente». La niña dudó un momento. Los extraños podían ser peligrosos, eso lo sabía. Pero también sabía que quedarse sola en el camino era peor. Además, había algo en los ojos de ese hombre que le daba confianza. No eran ojos duros como los de Ramona o los de los hombres que frecuentaban su casa. Tomó la mano del hombre y se dejó ayudar a subir al caballo. Mientras se alejaban del sendero, abrazó su muñeca más fuerte y por primera vez en mucho tiempo sintió una pequeña chispa de esperanza en el pecho.
Don Esteban cabalgó despacio hacia su rancho, sintiendo el peso pequeño de la niña contra su espalda. No sabía qué iba a hacer con ella, pero sí sabía una cosa. No podía dejarla sola en el camino como había hecho esa mujer sin corazón. El rancho. El horizonte apareció ante ellos después de media hora de camino. Era una propiedad grande, con una casa principal de adobe pintada de blanco, corrales bien cuidados y varios edificios más pequeños donde vivían los trabajadores. Todo se veía ordenado y próspero, muy diferente a los lugares donde Camila había vivido antes. ¡Teresa!, gritó don Esteban al llegar al patio principal. «Ven, por favor». Una mujer de mediana edad salió de la casa. Era la gobernanta del rancho, una mujer fuerte y bondadosa que había cuidado de don Esteban desde la muerte de su esposa. Cuando vio a la niña, sus ojos se suavizaron inmediatamente. «¿Quién es esta pequeña?», preguntó. «Se llama Camila», respondió don Esteban. «La encontré abandonada en el camino. ¿Puedes prepararle algo de comer?». Teresa no hizo preguntas. Tomó a la niña de la mano con delicadeza y la llevó hacia la cocina. «Ven, mi niña», le dijo, «vamos a darte un plato caliente y después un baño. Te vas a sentir mejor». Camila siguió a Teresa en silencio, pero por primera vez en mucho tiempo se permitió creer que tal vez, solo tal vez, las cosas iban a estar bien. El primer rayo de sol despertó a Camila con el canto de los gallos. Por un momento no supo dónde estaba. La cama era suave, más suave que cualquier cosa en la que hubiera dormido antes. Las sábanas olían a jabón limpio y no había goteras en el techo como en la casa de Ramona. Se incorporó despacio, abrazando su muñeca de trapo. El cuarto era pequeño, pero acogedor, con una ventana que daba al patio principal del rancho. A través de los vidrios pudo ver a los vaqueros preparándose para el día, montando sus caballos y revisando el ganado. «Buenos días, pequeña», dijo Teresa desde la puerta, con una sonrisa cálida. «¿Dormiste bien?». Camila asintió sin decir palabra. Teresa se acercó y se sentó en la orilla de la cama. «Te traje ropa limpia», le dijo, señalando un vestido azul que había dejado sobre una silla. Era de la hija de una vecina, pero ya le queda chico. Creo que a ti te va a quedar perfecto. La niña tomó el vestido entre sus manos. Era hermoso, sin agujeros ni manchas. Hacía tanto tiempo que no tenía ropa nueva que casi había olvidado cómo se sentía. «Vístete y ven a desayunar», continuó Teresa. «Don Esteban quiere hablar contigo». Después de cambiarse, Camila siguió a Teresa hasta la cocina. El olor a tortillas recién hechas y frijoles refritos llenaba el aire. Su estómago rugió con fuerza, recordándole que ayer apenas había probado bocado. Don Esteban estaba sentado en la mesa grande de madera, tomando café y leyendo unos papeles. Cuando la vio entrar, dobló los documentos y le sonrió. «Siéntate aquí conmigo», le dijo palmeando la silla a su lado. Teresa le sirvió un plato lleno de comida, huevos revueltos, frijoles, tortillas calientes y un vaso grande de leche. Camila comió despacio al principio, como si tuviera miedo de que le fueran a quitar el plato. Pero cuando vio que nadie la apuraba, empezó a comer con más confianza. «¿Te gusta el rancho?», le preguntó don Esteban. «Sí», respondió ella en voz baja, «es muy bonito». «¿Sabes leer, Camila?». La niña negó con la cabeza avergonzada. Ramona siempre decía que las niñas como ella no necesitaban saber leer, que era una pérdida de tiempo. «No te preocupes», dijo don Esteban con dulzura. «Teresa puede enseñarte. ¿Te gustaría aprender?». Los ojos de Camila se iluminaron por primera vez. Siempre había querido saber qué decían las letras en los letreros y en los periódicos que a veces veía. «Sí, me gustaría mucho», dijo, y su voz sonó un poco más fuerte. Durante los siguientes días, Camila exploró cada rincón del rancho.
Se sentaba en los corrales a ver los caballos, ayudaba a Teresa a dar de comer a las gallinas y observaba a los vaqueros trabajar. Todos la trataban con amabilidad, pero respetaban su silencio. Don Esteban la encontraba a menudo sentada bajo un árbol grande en el patio, platicándole cosas a su muñeca. Al principio, solo la observaba de lejos, pero poco a poco empezó a acercarse. «¿Cómo se llama tu muñeca?», le preguntó un día, sentándose a su lado. «No tiene nombre», respondió Camila. Ramona decía que era una tontería ponerle nombre a los juguetes. «Yo creo que todos necesitamos un nombre», dijo don Esteban. «¿Qué te parece si le ponemos uno?». Camila lo pensó por un momento. «María», dijo finalmente, «como la señora que me regaló pan una vez en el pueblo». «María es un nombre muy bonito», acordó don Esteban. Las comidas se volvieron menos silenciosas. Camila empezó a hacer preguntas sobre los animales, sobre las plantas, sobre todo lo que veía. Don Esteban respondía con paciencia y a veces hasta la hacía reír con sus historias. Una tarde, mientras Teresa le enseñaba las primeras letras, Camila levantó la vista del papel donde estaba escribiendo. «¿Puedo quedarme aquí?», preguntó de repente. Teresa sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Eso depende de don Esteban, mi niña». Esa noche, cuando Camila ya estaba dormida, Teresa habló con su patrón. «Esa niña necesita una familia», le dijo, «y usted necesita alegría en esta casa». Don Esteban miró hacia el cuarto donde dormía Camila. «He estado pensando lo mismo», admitió, «pero no sé si soy la persona indicada. Nunca fui padre». «El corazón se aprende a ser padre cuando tiene que serlo», respondió Teresa. Al día siguiente, don Esteban encontró a Camila ayudando a Teresa en la cocina. La niña había aprendido a hacer tortillas y las estaba aplastando con mucho cuidado. «Camila», le dijo don Esteban, «¿te gustaría llamarme papá?». La niña dejó caer la masa que tenía en las manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. «¿De verdad puedo?», susurró. «Claro que puedes, mi niña». Camila corrió hacia él y se abrazó a su cintura con fuerza. Don Esteban sintió que su corazón, que había estado vacío por tantos años, finalmente volvía a llenarse. «Papá», dijo Camila, probando la palabra. «Papá». Teresa sonrió desde la cocina, secándose los ojos con el delantal. El rancho El Horizonte había encontrado por fin lo que le hacía falta: una familia. La oficina del licenciado Ibarra olía a papel viejo y tinta. Don Esteban se sentó frente al escritorio de madera oscura, girando su sombrero entre las manos, mientras el abogado revisaba unos documentos. «La adopción no va a ser fácil, don Esteban», dijo el licenciado Ibarra, quitándose los anteojos para limpiarlos. «Usted es soltero, y los jueces prefieren que los niños vivan con matrimonios. Pero yo puedo darle todo lo que necesita», insistió don Esteban. «Una casa, educación, amor. ¿No es eso lo más importante? Para usted y para mí, sí», respondió el abogado. «Pero la ley es otra cosa. Vamos a necesitar testigos que hablen de su carácter, cartas de recomendación, y sobre todo, tenemos que demostrar que la niña fue abandonada de verdad». Don Esteban asintió. Había estado despierto toda la noche pensando en esto. Camila había empezado a sonreír más seguido, había aprendido a escribir su nombre, y cada día lo llamaba papá, con más confianza. No podía imaginar su vida sin ella. «Haga lo que tenga que hacer, licenciado», dijo. «Esa niña es mi hija ahora». Mientras tanto, en el rancho, Camila había encontrado su lugar en la rutina diaria. Teresa la despertaba cada mañana con un desayuno caliente, y después de comer, se sentaban juntas en la mesa de la cocina para las lecciones de lectura y escritura. «Muy bien, mi niña», le decía Teresa cuando Camila lograba leer una oración completa. «Ya casi lees mejor que algunos de los vaqueros».
Camila se reía y seguía practicando. Le gustaba la sensación de entender las palabras, de que las letras tuvieran sentido. Era como si hubiera estado ciega y ahora pudiera ver. Los empleados del rancho también habían adoptado a la niña. Joaquín, el capataz, le había enseñado a montar en un caballo viejo y manso llamado Canela. Mercedes, la esposa del vaquero más joven, le había tejido un suéter rosa para las noches frías. Y don Pancho, el hombre más viejo del rancho, le contaba historias de fantasmas que la hacían reír en lugar de asustarla. «Aquí todos la queremos mucho», le dijo Teresa a don Esteban una tarde. «Es como si siempre hubiera estado aquí». Pero no todo era tranquilo. Una tarde, mientras Camila jugaba en el patio con su muñeca María, Ernesto, uno de los vaqueros nuevos, se acercó a don Esteban con cara preocupada. «Patrón», le dijo en voz baja, «ayer en el pueblo escuché algo raro. Una mujer andaba preguntando por una niña que había sido adoptada por un hacendado rico». Don Esteban sintió que se le helaba la sangre. ¿Cómo era esa mujer? Flaca, con el pelo negro, vestida de luto. Decía que la niña era su hijastra y que se la habían robado. «Ramona», murmuró don Esteban. Teresa, que había escuchado la conversación, se puso pálida. «¿Cree que va a venir por Camila?» «No lo sé», respondió don Esteban, «pero tenemos que estar preparados». Esa noche, don Esteban no pudo dormir. Caminó hasta el cuarto de Camila y la encontró durmiendo tranquila, abrazando su muñeca. Se veía tan pequeña y vulnerable que sintió una rabia profunda contra cualquiera que quisiera hacerle daño. Al día siguiente, don Esteban reunió a todos los empleados del rancho en el patio principal. «Quiero que sepan que pueden venir personas preguntando por Camila», les dijo. «Si alguien que no conocen hace preguntas, me avisan inmediatamente. Esta niña es parte de nuestra familia y la vamos a proteger». Todos asintieron. Joaquín dio un paso adelante. «Patrón, aquí todos queremos a la niña. Nadie la va a tocar mientras nosotros estemos vivos». Los demás murmuraron su acuerdo. Camila, que había salido de la casa para ver qué pasaba, no entendía completamente la situación, pero sintió el amor y la protección que la rodeaba. Esa tarde, don Esteban volvió al pueblo para hablar otra vez con el licenciado Ibarra. «Necesito acelerar el proceso de adopción», le dijo. «Creo que van a venir por ella». El abogado frunció el ceño. «Puedo presentar los papeles la próxima semana, pero el juez tardará en revisarlos. Mientras tanto, usted tiene la custodia temporal porque la encontró abandonada». «¿Eso es suficiente?» «Si pueden probar que tienen derechos sobre la niña, no», admitió el licenciado. «Pero vamos a pelear, don Esteban. Tengo las cartas de recomendación del padre del pueblo, del presidente municipal y de varios comerciantes que hablan de su buen carácter». Don Esteban regresó al rancho con el corazón pesado. Encontró a Camila en la cocina, ayudando a Teresa a preparar la cena. «Papá», le dijo corriendo a abrazarlo, «Teresa me enseñó a hacer tortillas perfectas. ¿Quieres probar una?» Él la abrazó fuerte, respirando el olor a jabón de su cabello. «Claro que sí, mi niña», le dijo. «Seguro están deliciosas». Pero mientras comía la tortilla que Camila había hecho con tanto cuidado, don Esteban solo podía pensar en una cosa. Tenía que proteger a su hija, costara lo que costara. El silencio de la mañana se rompió con el ruido de cascos y ruedas acercándose al rancho. Camila estaba en el corral dándole zanahorias a Canela cuando escuchó las voces. Una de ellas le heló la sangre. «¡Busco a don Esteban Herrera!», gritó Ramona desde la carreta, su voz áspera cortando el aire como un cuchillo. Camila dejó caer las zanahorias y corrió a esconderse detrás del establo. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos iban a poder escucharlo. Con ella había venido un hombre que no conocía, alto y flaco, con bigote negro y ojos fríos.
Don Esteban salió de la casa al escuchar el alboroto. Teresa apareció detrás de él, secándose las manos en el delantal. Joaquín y varios vaqueros se acercaron desde los corrales, sintiendo la tensión en el aire. «Soy Esteban Herrera», dijo don Esteban con voz firme. «¿Qué se les ofrece?» Ramona se bajó de la carreta con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. «Vengo por mi hijastra, Camila», anunció. «Me dijeron que usted se la llevó del camino». «La encontré abandonada», respondió don Esteban. «Usted la dejó sola en medio de la nada». «Eso es mentira», gritó Ramona. «Yo nunca abandonaría a esa niña. Se perdió cuando paramos a descansar. Hemos estado buscándola por semanas». El hombre que la acompañaba se acercó un paso. «Mi nombre es Silvano Aguilar», dijo. «Soy el esposo de Ramona y el padrastro legal de la niña. Venimos a llevárnosla». Don Esteban sintió que la rabia le subía por el pecho, pero se controló. «Esa niña está bajo mi protección ahora. Si quieren reclamarla, van a tener que hacerlo con un juez». Silvano sacó unos papeles arrugados del bolsillo de su camisa. «Aquí tengo los documentos que prueban que somos sus tutores legales», dijo. «Puede revisarlos si quiere». Don Esteban tomó los papeles. A simple vista parecían oficiales, con sellos y firmas, pero algo no se sentía bien. «Estos papeles los va a revisar mi abogado», dijo. «Hasta entonces Camila se queda aquí». «No puede retener a nuestra hija», gritó Ramona. «Es un secuestro». «La única que secuestró algo fue usted», intervino Teresa, sin poder contenerse más. «Secuestró la infancia de esa pobre niña». Desde su escondite, Camila escuchaba todo. Las voces de Ramona y Silvano la llenaban de un miedo que creía haber dejado atrás. Se abrazó a su muñeca María y cerró los ojos, deseando que todo fuera una pesadilla. «Voy a llamar al sheriff», amenazó Silvano. «Llámelo», respondió don Esteban. «Y yo voy a llamar al licenciado Ibarra. Vamos a resolver esto como dice la ley». Ramona y Silvano se fueron con amenazas y gritos, prometiendo volver con las autoridades. En cuanto desaparecieron por el camino, don Esteban corrió a buscar a Camila. La encontró hecha un ovillo detrás del establo, temblando como una hoja. «Ya se fueron, mi niña», le dijo suavemente. «Ya se fueron». Pero Camila no respondió. Se quedó en silencio, mirando al suelo con ojos vacíos. Era como si hubiera regresado a ser la niña asustada que había encontrado en el camino. Teresa la llevó a su cuarto y la acostó en la cama. Pero Camila no quiso comer ni hablar. Se quedó allí por 3 días, abrazando su muñeca y mirando la pared. Don Esteban cabalgó al pueblo lo más rápido que pudo para hablar con el licenciado Ibarra. «Estos documentos son falsos», le dijo el abogado después de revisarlos. «Los sellos no coinciden con los oficiales y hay errores en las fechas. Pero van a tratar de usarlos de todas formas. ¿Qué podemos hacer?» «El juez Ortega va a escuchar el caso mañana», respondió el licenciado. «Pero tengo que advertirle algo, don Esteban. El hecho de que usted sea soltero puede jugar en contra suya. Los jueces prefieren que los niños vivan con matrimonios». Don Esteban sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Pero yo la amo como si fuera mi propia hija», dijo. «¿Eso no cuenta para nada?» «Para mí sí cuenta», respondió el abogado. «Pero la ley es otra cosa. Vamos a pelear, don Esteban. Tenemos testigos que pueden hablar del abandono, y estos documentos falsos van a ayudar a nuestro caso». Esa noche, don Esteban se sentó junto a la cama de Camila. La niña fingía dormir, pero él sabía que estaba despierta. «No voy a dejar que te lleven», le susurró. «Eres mi hija y voy a protegerte». Camila abrió los ojos y lo miró. Por primera vez en 3 días habló. «¿Y si me obligan a irme con ellos?» Don Esteban le tomó la mano. «Eso no va a pasar», le prometió. «Confía en mí». Pero en el fondo de su corazón
Don Esteban tenía miedo. El juez Ortega era conocido por seguir la ley al pie de la letra, sin importar las emociones. Y ser un hombre soltero tratando de adoptar una niña no iba a ser fácil de defender. Afuera, la noche era silenciosa, pero dentro del rancho todos se preparaban para la batalla más importante de sus vidas. El juzgado de San Miguel estaba lleno de gente esa mañana. Don Esteban se había puesto su mejor traje, el mismo que usaba para ir a misa los domingos. A su lado, Camila temblaba en su vestido azul limpio, el mismo que Teresa le había regalado el primer día en el rancho. El juez Ortega era un hombre mayor, con barba gris y ojos cansados, que habían visto demasiadas peleas familiares. Se sentó detrás de su escritorio grande y golpeó con el martillo de madera. «Estamos aquí para decidir la custodia de la menor Camila», anunció. «Los señores Ramona Vázquez y Silvano Aguilar reclaman que es su hijastra, mientras que don Esteban Herrera solicita la adopción». Ramona y Silvano se sentaron del lado izquierdo del juzgado. Ella llevaba un vestido negro que la hacía ver más delgada y triste. Silvano tenía puesta una camisa blanca que parecía nueva, pero sus ojos seguían siendo fríos como el hielo. «Señora Vázquez», dijo el juez, «explique su versión de los hechos». Ramona se puso de pie y se secó los ojos con un pañuelo, aunque Camila no vio ninguna lágrima. «Su señoría, esta niña es la hija de mi difunto esposo», dijo con voz quebrada. «Cuando él murió, me hice cargo de ella como si fuera mi propia hija. El día que la perdimos, habíamos parado en el camino para descansar. Cuando desperté, ya no estaba. Pensé que se había ido a jugar, pero después la buscamos por todas partes». «¿Por qué tardaron tanto en reportar su desaparición?», preguntó el juez. Silvano se levantó para responder. «Somos gente pobre, su señoría. No sabíamos cómo funcionaban estas cosas. Preguntamos en todos los pueblos hasta que alguien nos dijo que un hacendado se había llevado a una niña». El licenciado Ibarra se puso de pie. «Su señoría, esos documentos que presentan son falsos. Los sellos no corresponden a ninguna oficina oficial y las fechas están mal». «Eso es mentira», gritó Ramona. «Esos papeles nos los dieron en el registro civil». El juez revisó los documentos con cuidado, comparándolos con otros que tenía en su escritorio. «Efectivamente, estos sellos no son auténticos», dijo. «¿Dónde obtuvieron exactamente estos papeles?». Silvano se puso nervioso. En el registro de San Antonio», tartamudeó. «El secretario nos dijo que eran válidos». «Voy a mandar a verificar esa información», dijo el juez sternamente. Después le tocó el turno a don Esteban. Se levantó con las piernas temblorosas pero la voz firme. «Su señoría, yo encontré a esta niña abandonada en el camino real. Estaba sola, sin comida, sin agua, sin nadie que la cuidara. La señora Ramona se fue en su carreta sin voltear a verla ni una sola vez. Yo la llevé a mi rancho y desde entonces ha sido parte de mi familia». «Don Esteban», dijo el juez, «usted es soltero. ¿Cree que puede brindarle a una niña todo lo que necesita? Le puedo dar amor, educación, un hogar seguro y una familia que la quiere», respondió. «Mi empleada Teresa la ha cuidado como una madre, y todos en el rancho la protegen». El juez miró a Camila, que había estado en silencio todo el tiempo. «Niña, acércate», le dijo. Camila se levantó despacio. Sus piernas temblaban tanto que pensó que se iba a caer. Don Esteban le dio un apretón en la mano antes de soltarla. «¿Cómo te llamas?», preguntó el juez con voz suave. «Camila Herrera», respondió ella en voz baja. Ramona se puso de pie de un salto. «Su apellido es Vázquez», gritó, «como el de su padre». Pero Camila la miró directo a los ojos por primera vez desde que había llegado. «Mi papá se llama Esteban Herrera», dijo, y su voz sonó más fuerte. «Usted me dejó sola en el camino. Me dijo que me bajara de la carreta y se fue.
Yo le grité que no me dejara, pero ni siquiera volteó a verme. El juzgado se quedó en silencio. Hasta el juez parecía sorprendido por la fuerza en la voz de la niña. «Cuéntame qué pasó después», le dijo el juez. «Don Esteban me encontró y me llevó a su casa. Teresa me dio comida caliente y ropa limpia. Me enseñó a leer y a escribir. Todos me tratan con cariño. Por primera vez en mi vida alguien me pregunta si tengo hambre, si tengo frío, si estoy triste». Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Camila, pero siguió hablando. «Cuando vivía con ella», señaló a Ramona, «me decía que era una carga, que la comida costaba dinero y que yo no servía para nada. Me pegaba cuando lloraba y me dejaba sin comer cuando se enojaba». «¡Eso es mentira!», gritó Ramona, pero su voz sonaba desesperada. «No es mentira», dijo Camila con una fuerza que sorprendió a todos. «Y yo no quiero regresar con usted. Quiero quedarme con mi papá». El juez se quedó pensando por un largo rato. Finalmente, golpeó con su martillo. «Esta audiencia se suspende hasta mañana», anunció. «Voy a revisar toda la evidencia antes de tomar una decisión». Mientras salían del juzgado, don Esteban abrazó a Camila. «Fuiste muy valiente, mi niña», le dijo. Pero esa noche ninguno de los dos pudo dormir, preguntándose qué iba a decidir el juez. La noche después de la audiencia, don Esteban no pudo pegar un ojo. Caminó por toda la casa, salió al patio, volvió a entrar, y nada calmaba la inquietud que sentía en el pecho. Teresa lo encontró en la cocina a las 3 de la mañana, tomando café frío y mirando por la ventana. «No puede dormir», dijo ella. No era una pregunta. «¿Y cómo voy a dormir?», respondió él. «Mañana ese juez puede decidir que Camila se vaya con esa mujer horrible». Teresa se sentó frente a él en la mesa de madera. «Don Esteban, he estado pensando en lo que dijo el juez sobre que usted es soltero. ¿Y qué con eso? Ser soltero no me hace peor padre». «No, no lo hace peor padre», acordó Teresa. «Pero los jueces piensan diferente. Creen que los niños necesitan una madre y un padre». Don Esteban la miró sin entender hacia dónde iba la conversación. «¿Qué me quiere decir, Teresa?». Ella respiró hondo antes de hablar. «Llevo 8 años cuidando esta casa, don Esteban. 8 años viendo cómo usted se levanta solo, come solo, se va a dormir solo. Y ahora veo cómo Camila le ha dado vida a todo esto». «Teresa, déjeme terminar», lo interrumpió ella. «Esa niña me ve como una madre. Usted lo sabe, y yo la quiero como si la hubiera parido. Si el problema es que usted necesita una esposa para adoptar a Camila, entonces...». Se quedó callada, como si las palabras se le hubieran atorado en la garganta. Don Esteban se recargó en su silla, entendiendo por fin lo que Teresa estaba sugiriendo. «Teresa, usted no puede sacrificar su vida por...». «Sacrificar», lo interrumpió ella. «Don Esteban, usted es un buen hombre, trabajador, honesto, cariñoso, y ahora veo cómo es como padre. Cualquier mujer se sentiría afortunada de ser su esposa». Los dos se quedaron en silencio por un largo rato. Afuera, los gallos empezaron a cantar, anunciando el amanecer. «¿Usted estaría dispuesta?», empezó a preguntar don Esteban. «Sí», respondió Teresa antes de que terminara la pregunta. «Por Camila y por nosotros. Porque esto ya se siente como una familia, don Esteban. Solo falta hacerlo oficial». Al día siguiente, don Esteban llegó temprano al juzgado con Teresa y Camila. El licenciado Ibarra los esperaba en la entrada con cara preocupada. «¿Cómo ve la situación?», preguntó don Esteban. «Difícil», admitió el abogado. «El juez encontró más irregularidades en los documentos de esa pareja, pero sigue preocupado por el hecho de que usted sea soltero». Don Esteban miró a Teresa, quien le asintió con la cabeza. «Licenciado, necesito pedirle un favor urgente», dijo don Esteban. «¿Puede usted casar gente?».
El abogado lo miró confundido. Sí, tengo licencia para eso, pero Teresa y yo nos queremos casar. Ahora, antes de que empiece la audiencia. Teresa se sonrojó, pero tomó la mano de don Esteban. ¿Están seguros?, preguntó el licenciado Ibarra. Completamente seguros, respondieron los dos al mismo tiempo. Camila los miró con los ojos muy abiertos. ¿Van a ser esposos?, preguntó. Si tú estás de acuerdo, le dijo don Esteban, Teresa sería tu mamá y yo tu papá, oficialmente. Camila saltó a abrazar a Teresa. Sí quiero que seas mi mamá, gritó. Siempre has sido mi mamá. La ceremonia fue rápida y sencilla. El licenciado Ibarra los casó en una oficina pequeña del juzgado, con Joaquín y 2 empleados del juzgado como testigos. Camila sostuvo un ramito de flores silvestres que había cortado en el patio esa mañana. Cuando les tocó darse el beso de matrimonio, don Esteban y Teresa se miraron a los ojos y por primera vez se dieron cuenta de que lo que habían empezado por Camila tal vez era algo más real de lo que habían pensado. Ahora sí somos una familia completa, susurró Teresa. Media hora después, entraron al juzgado como marido y mujer. Ramona y Silvano ya estaban allí, esperando con cara de pocos amigos. El juez Ortega golpeó con su martillo para empezar la segunda audiencia. Después de revisar toda la evidencia, anunció, he determinado que los documentos presentados por los señores Aguilar son completamente falsos. Además, el testimonio de la menor confirma que fue abandonada deliberadamente. Ramona se puso pálida. Sin embargo, continuó el juez, también tenía preocupaciones sobre otorgar la custodia a un hombre soltero. Don Esteban se puso de pie. Su señoría, ya no soy soltero. Esta mañana me casé con Teresa Morales, quien ha cuidado de Camila desde el primer día. El juez sonrió por primera vez en todo el proceso. En ese caso, dijo, otorgo la custodia permanente de la menor Camila a don Esteban Herrera y su esposa Teresa Morales de Herrera. La adopción queda aprobada. Camila gritó de alegría y corrió a abrazar a sus nuevos padres. En el juzgado todos aplaudieron, excepto Ramona y Silvano, que salieron furiosos y derrotados. Ya eres oficialmente Camila Herrera, le dijo don Esteban a su hija. Y Teresa ya es oficialmente mi mamá, respondió Camila, abrazando fuerte a la mujer que siempre había cuidado de ella. Por fin, tenía lo que siempre había soñado, una familia de verdad. 6 años habían pasado desde aquel día en el juzgado. Camila ya no era la niña flaca y asustada que don Esteban había encontrado en el camino. A los 14 años se había convertido en una joven fuerte y decidida, con el pelo largo y brillante que Teresa le trenzaba cada mañana. El rancho El Horizonte también había cambiado. Ahora había una escuela pequeña en uno de los edificios donde Camila enseñaba a leer a las hijas de los vaqueros. Había aprendido tanto que ya sabía más matemáticas que algunos adultos del pueblo. Muy bien, Rosita, le decía a una niña de 6 años que luchaba con las letras. La P y la A juntas hacen pa. ¿Ya ves? Rosita asintió con una sonrisa grande y siguió escribiendo en su pizarra. Camila tenía una paciencia infinita para enseñar, igual que Teresa había tenido con ella. Teresa y don Esteban habían envejecido juntos, como si hubieran estado casados toda la vida. Él ya tenía el pelo completamente gris, pero sus ojos seguían brillando cuando miraba a su familia. Teresa había engordado un poco y tenía arrugas alrededor de los ojos, pero eran arrugas de sonreír mucho. Mi niña ya es toda una maestra, le decía Teresa a don Esteban mientras veían a Camila trabajar con los niños. ¿Quién iba a pensar que esa niña que no sabía ni escribir su nombre iba a enseñarle a otros? Una tarde de abril, mientras la familia comía en la cocina, Joaquín encendió el radio para escuchar las noticias. La voz del locutor llenó la habitación con noticias del país y del mundo.
Y en noticias locales, dijo la voz metálica del radio, fueron arrestados ayer en San Luis Potosí los estafadores Ramona Vázquez y Silvano Aguilar, acusados de falsificar documentos oficiales y estafar a varias familias con adopciones ilegales. Las autoridades reportan que llevaban años engañando a familias desesperadas. Camila dejó de masticar. Teresa y don Esteban se miraron por encima de la mesa. Joaquín estiró la mano para apagar el radio, pero Camila lo detuvo. «No», dijo con voz tranquila, «déjalo. La pareja será procesada por falsedad ideológica, estafa y abandono de menores. Según las investigaciones, Ramona Vázquez había abandonado a varios niños en diferentes estados, mientras que su cómplice falsificaba documentos para después reclamar dinero por las supuestas adopciones». El locutor siguió hablando, pero Camila ya no escuchaba. Se levantó de la mesa y salió al patio, donde se sentó en los escalones de la casa. Teresa la siguió y se sentó a su lado. «¿Estás bien, mi niña?» Camila estuvo callada por un largo rato, mirando las montañas a lo lejos. «¿Sabes qué siento, mamá?», dijo finalmente. «Nada, no siento nada por ellos. Es normal que te dé coraje», dijo Teresa. «Después de todo lo que te hicieron...» «No», la interrumpió Camila. «No me da coraje, ni miedo, ni tristeza. Es como si fueran personas que nunca conocí. Como si esas cosas malas le hubieran pasado a otra niña, no a mí». Teresa la abrazó. «¿Y sabes por qué sientes eso?». «¿Por qué?». «Porque ellos ya no viven dentro de ti», le explicó Teresa. «El miedo, la tristeza, el dolor que te causaron, ya no están en tu corazón. Tu papá y yo llenamos ese espacio con amor y ya no hay lugar para ellos». Camila se recargó en el hombro de su mamá. «Ellos ya no moran dentro de mí», repitió despacio, probando las palabras. Don Esteban salió de la casa y se sentó del otro lado de Camila. «¿De qué hablan mis mujeres?», preguntó. «De cómo el amor puede borrar el dolor», respondió Camila. «Y de cómo a veces las cosas malas que nos pasan nos preparan para hacer cosas buenas». «¿Qué quieres decir?», preguntó don Esteban. Camila se enderezó y los miró a los dos. «He estado pensando en algo. Ustedes me salvaron cuando yo era pequeña. Me dieron una familia, una casa, educación, amor, todo lo que una niña puede necesitar». «Porque te lo merecías», dijo Teresa, «y porque te amamos». «Ya lo sé», sonrió Camila, «pero hay más niñas como yo. Niñas que están solas, que tienen miedo, que no tienen a nadie que las cuide». Don Esteban frunció el ceño. «¿En qué estás pensando?». «En abrir una parte del rancho para recibir niñas abandonadas», dijo Camila. «No un orfanato grande y frío, algo pequeño, como una familia grande, con camas limpias, comida caliente y gente que las quiera». Teresa y don Esteban se miraron. Era una idea hermosa, pero también complicada. «Mi niña», dijo don Esteban, «eso es un trabajo muy grande y muy caro». «Lo sé», respondió Camila, «pero tenemos espacio, tenemos recursos y sobre todo sabemos cómo se siente una niña abandonada. Sabemos qué necesita para sanar». Teresa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Estás segura de qué es lo que quieres?». «Completamente segura», dijo Camila. «Ustedes me enseñaron que cuando recibimos amor tenemos que compartirlo. Es como una semilla que crece y da más semillas». Don Esteban suspiró hondo. Su hija había crecido para convertirse en una mujer sabia y generosa. «Está bien», dijo finalmente. «Vamos a intentarlo, poco a poco, pero vamos a intentarlo». Camila los abrazó a los dos con fuerza. «Gracias», susurró, «por todo, por salvarme, por amarme y por dejarme ayudar a otras niñas». Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre el rancho El Horizonte, una nueva historia estaba empezando a escribirse.
3 meses después de la conversación en el patio, Camila había convertido una de las construcciones más alejadas de la casa principal en un dormitorio acogedor. Con ayuda de Teresa, había pintado las paredes de un color amarillo suave y había puesto cortinas blancas en las ventanas. Joaquín y los otros vaqueros habían construido 3 camas de madera sencillas pero fuertes. «No parece un orfanato», comentó don Esteban mientras revisaba el cuarto. «Parece más bien el cuarto de unas hermanas». «Ese era el punto», respondió Camila acomodando una muñeca de trapo sobre una de las camas. «No quiero que se sientan en una institución, quiero que se sientan en casa». Teresa entró cargando sábanas limpias y mantas tejidas. «Las primeras niñas llegan mañana», anunció. «El padre Mendoza del pueblo de San Rafael dice que son hermanas. Lupita tiene 8 años y Carmen 5. Sus padres murieron de fiebre y no tienen a nadie más». Camila sintió que se le apretaba el corazón. Sabía exactamente cómo se sentían esas niñas. «¿Están asustadas?», preguntó. «Mucho», respondió Teresa. «El padre dice que Carmen no ha hablado desde que murieron sus padres y Lupita solo llora». Esa noche, Camila no pudo dormir. Caminó hasta la ventana de su cuarto y miró hacia el edificio donde mañana dormirían las niñas. Se acordó de su primera noche en el rancho, de cómo Teresa le había dado un plato caliente y un baño tibio. Recordó el miedo, pero también la primera chispa de esperanza. Al día siguiente, el padre Mendoza llegó en su carreta vieja con las 2 niñas. Lupita era flaca como un palito, con el pelo negro enredado y los ojos rojos de tanto llorar. Carmen, la pequeña, se escondía detrás de su hermana, aferrándose a su falda rota. «Niñas», dijo el padre con voz suave, «ellos son don Esteban, doña Teresa y Camila. Van a cuidar de ustedes». Las niñas no respondieron. Carmen temblaba como una hoja y Lupita las miraba con desconfianza. Camila se agachó para quedar a la altura de las hermanas. «Hola», les dijo con voz dulce. «Yo también estuve sola una vez. Sé cómo se sienten». Lupita la miró con sorpresa. No esperaba que alguien tan grande hubiera pasado por lo mismo que ellas. «¿Tú también no tenías papás?», preguntó Lupita en voz muy baja. «No tenía papás que me cuidaran», respondió Camila honestamente. «Pero estos señores me encontraron y se convirtieron en mi familia, y ahora son felices de conocerlas a ustedes». Teresa se acercó con una charola de galletas recién hechas y leche tibia. «¿Tienen hambre?», preguntó. «Hice galletas especiales para ustedes». Carmen asomó la cabeza por detrás de su hermana. El olor dulce de las galletas despertó algo en ella que había estado dormido desde que murieron sus padres. «Ven, Carmen», le dijo Camila, extendiendo su mano. «No voy a lastimarte. Nadie aquí va a lastimarte». La niña pequeña dudó por un momento, pero finalmente tomó la mano de Camila. Era la primera vez que alguien que no fuera Lupita la tocaba desde la muerte de sus padres. En los días siguientes, Camila se dedicó completamente a las hermanas. Las despertaba con cuidado cada mañana, las ayudaba a vestirse y se aseguraba de que comieran bien. Les enseñó los nombres de todos los animales del rancho y les contó historias antes de dormir. Lupita empezó a sonreír cuando Camila le enseñó a escribir su nombre en la pizarra. Carmen todavía no hablaba, pero ya no se escondía cuando los adultos se acercaban. «Tienes un don con los niños», le dijo Teresa una tarde mientras veían a Camila enseñarle a Carmen a trenzar flores. «Es como si entendieras exactamente lo que necesitan». «Es porque yo fui como ellas», respondió Camila. «Sé lo que es tener miedo, no confiar en nadie, pensar que nadie te va a querer nunca». Una noche, mientras Camila les leía un cuento a las hermanas, Carmen se acercó y se sentó en su regazo. Era la primera vez que la niña buscaba contacto físico por su propia voluntad. «¿Camila?», susurró Carmen, hablando por primera vez en meses. Camila sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas.
Sí, mi amor. ¿Tú también vas a ser mi hermana grande? Si tú quieres, sí, respondió Camila, abrazándola suavemente. Sí quiero, dijo Carmen. Y quiero que Lupita también sea mi hermana. Lupita se acurrucó del otro lado de Camila. Todas somos hermanas ahora, dijo, como una familia grande. Esa noche, después de acostar a las niñas, Camila se sentó con sus padres en la cocina. Papá, mamá, les dijo, quiero pedirles algo. Lo que sea, mi niña, respondió don Esteban. Quiero que esto sea permanente. Quiero que podamos recibir más niñas. No muchas a la vez, pero las que podamos ayudar. Teresa sonrió. Ya lo imaginábamos, dijo. Y ya empezamos a hacer los trámites legales para que el rancho pueda ser oficialmente un hogar temporal. ¿De verdad?, preguntó Camila con los ojos brillantes. «De verdad», confirmó don Esteban. «Si esto es lo que quieres hacer con tu vida, nosotros te vamos a apoyar». Camila los abrazó fuerte. «Gracias por enseñarme que el amor no se acaba cuando se comparte», les dijo. «Al contrario, crece». Afuera, las estrellas brillaban sobre el rancho El Horizonte, donde 3 niñas dormían tranquilas, sabiendo que por fin tenían un lugar seguro al cual llamar hogar. 6 años más tarde, el sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de naranja y rosa. Camila, ahora una joven de 20 años, se sentó en los escalones de la casa principal del rancho El Horizonte. En sus brazos llevaba a María, su muñeca de trapo, ya muy vieja y remendada, pero que nunca había dejado de acompañarla. El rancho había crecido mucho desde aquellos primeros días con Lupita y Carmen. Ahora había 3 edificios dedicados a las niñas, con capacidad para 12 menores en total. En ese momento vivían allí 8 niñas de diferentes edades, desde los 4 hasta los 15 años. Algunas habían sido adoptadas por familias del pueblo, otras habían encontrado parientes que las podían cuidar, y otras, como Lupita y Carmen, habían decidido quedarse para ayudar a las más pequeñas. «¡Camila! ¡Mira lo que encontré!», gritó Sofía, una niña de 6 años que había llegado hacía 3 meses. Corría hacia ella cargando un gatito amarillo que había aparecido en el establo. «¿Y cómo le vas a poner?», le preguntó Camila, acariciando al animalito. «Esperanza», respondió Sofía sin dudar, «porque llegó el mismo día que yo». Detrás de Sofía venía corriendo Martina, una niña de 4 años que había llegado la semana pasada. Todavía no hablaba mucho, pero ya había empezado a sonreír cuando las otras niñas jugaban con ella. Carmen, que ahora tenía 11 años y era la mano derecha de Camila con las niñas más pequeñas, se acercó cargando una canasta de huevos. «Ya terminé de recoger los huevos», le dijo, «y Lupita está ayudando a Teresa con la cena». Lupita se había convertido en una adolescente responsable de 14 años. Había decidido quedarse en el rancho, no solo porque era su hogar, sino porque quería seguir los pasos de Camila y dedicar su vida a cuidar niñas abandonadas. Don Esteban apareció desde los corrales, ya con el cabello completamente blanco, pero todavía fuerte y trabajador. A los 56 años había encontrado en el rancho hogar el propósito que nunca supo que le faltaba. «¿Cómo van mis nietas hoy?», les preguntó a Sofía y Martina, que corrieron a abrazarlo. «Abuelo Esteban», gritó Sofía, «encontré un gatito». «Ya veo», sonrió él, «¿y dónde va a dormir ese gatito?». «En mi cama», respondió Sofía, «para que no se sienta solo». Don Esteban miró a Camila, quien asintió con una sonrisa. En el rancho habían aprendido que a veces los animales eran la mejor medicina para los corazones heridos. Teresa salió de la casa secándose las manos en el delantal. A los 45 años, se había convertido en la mamá de todas las niñas del rancho. Cada una tenía un lugar especial en su corazón, pero Camila seguía siendo su primera hija. «La cena está lista», anunció, y llegó una carta del gobierno. Camila se puso de pie, intrigada.
Teresa le entregó un sobre oficial con sellos importantes. «Es del Departamento de Bienestar Social», leyó Camila en voz alta. «Quieren que el rancho El Horizonte sea un modelo para otros hogares temporales en el estado». Don Esteban se acercó para escuchar mejor. «¿Qué significa eso?» «Significa que quieren que otros ranchos y casas hagan lo mismo que nosotros», explicó Camila. «Que enseñemos cómo cuidar niñas abandonadas sin que se sientan en una institución». Teresa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de orgullo. «Mi niña va a ser famosa», bromeó. «No quiero ser famosa», rió Camila. «Solo quiero que más niñas tengan la oportunidad que yo tuve». En ese momento, el padre Mendoza llegó en su carreta con una niña nueva. Era muy pequeña, tal vez de 5 años, con el cabello sucio y ropa rota. Camila reconoció inmediatamente la mirada perdida y asustada. «Esta es Elena», dijo el padre. «La encontraron sola en la estación del tren». Camila se acercó despacio a la niña y se agachó para quedar a su altura. «Hola, Elena», le dijo con voz suave. «Yo me llamo Camila. ¿Tienes hambre?» La niña asintió sin decir palabra. «Teresa hace las mejores tortillas del mundo», le contó Camila, «y después del baño te voy a enseñar tu cama. Va a ser solo tuya». Elena la miró con esos ojos grandes llenos de miedo y esperanza mezclados. «¿Me vas a cuidar?», susurró. «Todos te vamos a cuidar», le prometió Camila. «Aquí nadie camina sola». Mientras llevaba a Elena hacia la casa, Camila pasó junto a la nueva placa que brillaba en la entrada del rancho. Don Esteban la había mandado hacer el mes pasado, con letras doradas que decían: «El Horizonte, donde nadie vuelve a caminar sola». El sol terminó de ocultarse detrás de las montañas, pero el rancho se llenó de luz tibia que salía de las ventanas. En la cocina, 11 niñas se sentaron alrededor de la mesa grande para cenar, con Teresa sirviendo platos humeantes y don Esteban contando historias que las hacían reír. Camila abrazó su muñeca María un poco más fuerte y sonrió. El abandono que había empezado en aquella trilla polvorienta se había convertido en un camino de esperanza, justicia y amor. Y cada niña que llegaba al rancho era una nueva semilla de ese amor que nunca se acababa. La historia que había comenzado con una niña sola en el camino ahora se multiplicaba en cada sonrisa, en cada abrazo y en cada nueva oportunidad de comenzar de nuevo, en el rancho El Horizonte, donde nadie volvía a caminar sola. Si esta historia de Camila y el rancho El Horizonte tocó tu corazón tanto como tocó el nuestro, no olvides darle like a este video y compartirlo con alguien que necesite un recordatorio de que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. La historia de una niña abandonada que se convierte en luz para otras niñas demuestra que el amor verdadero puede transformar el dolor en propósito. Cada vez que compartes esta historia, estás ayudando a que más personas recuerden la importancia de tender la mano a quienes más lo necesitan. Si quieres seguir escuchando historias que alimentan el alma y nos recuerdan lo mejor de la humanidad, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna nueva historia. Nos encanta crear contenido que inspire y conecte corazones alrededor del mundo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Nos emociona saber que estas historias llegan a hogares de diferentes culturas y que, sin importar dónde estemos, todos compartimos los mismos valores de amor, familia y esperanza.